Hermanos, buenos días. Un gusto verles el día de hoy en la mañana. Hermanos, el día de hoy vamos a continuar con un estudio que ya habíamos iniciado ya hace algunas semanas, el año anterior inclusive, sobre el credo apostólico. Les pido que vayamos a nuestras Biblias, a Lucas 24, versículo del 1 al 7, para leer este pasaje que está relacionado con nuestro tema del día de hoy. Lucas 24, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Hermano y amigo que está aquí, quiero hacerle una pregunta. Usted quizás en algún momento de su vida, en alguna etapa de su vida, usted se cuestionó qué religión tenía la verdad. ¿En algún momento usted se llegó a cuestionar eso? O quizás en algún momento le preguntaron a usted cuál es la religión verdadera, por ejemplo. ¿Alguien le preguntó eso? Quizás. Seguramente algunos recordarán ese momento o recordarán a la persona que les hizo esa pregunta. Pero le pregunto esto porque muchos tenemos esas dudas en su momento, en nuestra juventud quizás es bastante común. Pero alguien también puede preguntarse para sí mismo, hermanos: ¿los cristianos en realidad tendrán la verdad? ¿Otras religiones como el Islam, por ejemplo, tendrán la verdad? Este profeta que tiene el budismo, Buda, ¿tendrá algo de verdad? ¿Habrá algo de verdad en esa religión? Y bueno, hermanos, responder esta pregunta puede tornarse un poco difícil de contestar para algunos, considerando que en el mundo entero existen miles de religiones. Y cada una de ellas, hermanos, tiene un profeta y todas ellas a la vez proclaman que tienen la verdad. Todas dicen que ellas son una religión verdadera. Los cristianos dicen tener la verdad. Los seguidores de Buda o de Mahoma también dicen tener la verdad. Dentro de los profetas, algunas religiones, como por ejemplo los testigos de Jehová que tienen sus profetas, también ellos proclaman tener la verdad. Y hermanos, dentro del budismo, por ejemplo, como les dije, tienen ellos un profeta al cual llaman Buda. Dentro del Islam tienen también su profeta al cual llaman Mahoma. Dentro de una religión que se llama confucianismo, tienen un profeta que se llama Confucio. En el mormonismo también tienen un profeta llamado José Smith. E inclusive también en el judaísmo el profeta es Moisés, el siervo de Dios. Sin embargo, hermanos y amigos, lo que distingue en realidad, hermanos, al cristianismo y lo que hace la diferencia con respecto a las otras religiones es que el sacerdote, rey y profeta de los cristianos, hermanos, vive. Esa es la gran diferencia. Él murió, por supuesto, sufrió la muerte, como la vamos a sufrir usted y yo. Pero la Escritura dice que era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. Pero asimismo también la Escritura dice que al tercer día Él resucitó. Y eso es lo que hace al cristianismo diferente, hermanos, a todas las demás religiones.
Es por eso que podemos decir que la verdad respecto a la fe la tienen los cristianos. La verdad respecto a la fe, hermanos, la tienen los cristianos. La tienen aquellos que confiesan a Jesús como su Señor y Salvador. Si Cristo, hermanos, no resucitó, dice el apóstol Pablo, vana es entonces nuestra predicación. Vana también es nuestra fe. Pero, hermanos, gloria a Dios que no es así. Él, Jesucristo, venció la muerte y su victoria, hermanos, también es nuestra victoria. La resurrección de Jesús, hermanos, es también el fundamento de nuestra fe, ya que nos asegura una esperanza, la cual no es una esperanza como la que ofrece el mundo temporal, sino que es una esperanza eterna, una esperanza de vida eterna. Y en este sentido, hermanos, el credo de los apóstoles, allí encontramos una de las declaraciones más poderosas de nuestra fe, que es lo que vamos a ver el día de hoy, que inclusive va a ser el tema del día de hoy, que es: al tercer día resucitó de entre los muertos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Este será el título, como les dije, de la enseñanza, que es la continuación de la serie que habíamos iniciado respecto al credo. Y hoy vamos a profundizar en el significado de esta verdad y sus implicaciones para nosotros, y lo vamos a ver en dos puntos. Primero vamos a hablar del corazón de nuestra fe y cumplimiento de la promesa, el corazón de nuestra fe y cumplimiento de la promesa. Y segundo, el fundamento de nuestra salvación y esperanza eterna. El fundamento de nuestra salvación y esperanza eterna. Y finalmente veremos unas conclusiones y unas aplicaciones. Pero antes de orar y empezar a desarrollar los puntos que les he dicho, quisiera leer para ustedes el credo de los apóstoles, para que tengan ustedes el contexto de lo que estamos viendo, si es que alguno quizás no lo ha escuchado en algún momento. El credo de los apóstoles dice así: creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, entonces, para desarrollar estos puntos. Amado Señor, Padre Celestial, te ruego que seas tú con nosotros, ayudándonos por medio de tu Santo Espíritu. Guíame a mí a hablar, Señor, tu verdad. Y guía a mis hermanos, Señor, para que por medio de esta enseñanza ellos puedan ser bendecidos y enriquecidos, Señor. Te lo ruego en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Veamos, hermanos, entonces el primer punto: el corazón de nuestra fe y cumplimiento de la promesa. Y quisiera aquí, hermanos, hacer un breve recordatorio de lo que hasta ahora hemos visto, de las anteriores veces que hemos hablado del credo. Recuerde que estamos estudiando el credo de los apóstoles puntualmente porque nosotros creemos que este credo resume de manera correcta y de manera fiel las doctrinas principales de nuestra fe. Por eso lo estamos estudiando. Creemos también que este credo que estamos viendo ahora no fue puntualmente escrito por cada uno de los apóstoles. Dijimos eso en su momento. No es que se reunieron todos los apóstoles, hicieron una reunión y cada uno dio su idea, su pensamiento de qué debería en el credo. No fue así. Decimos que es el credo de los apóstoles porque cada una de las doctrinas que profesa, que dice el credo de los apóstoles, es una doctrina bíblica que viene precisamente de lo que los apóstoles enseñaron y que fue formulado con el pasar de los primeros años, los primeros siglos de la iglesia, para tenerlo como lo tenemos actualmente, donde usted puede encontrar muchas doctrinas. De las que hemos visto hasta ahora, puntualmente, hemos hablado de la fe, del creer, hemos hablado de que hay un único Dios, al cual nosotros le llamamos Padre, le llamamos Hijo y le llamamos Espíritu Santo, es decir, un único Dios, un solo Dios en esencia, pero que ese único Dios
existe en tres personas. Actualmente estamos hablando de la persona del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad. Y hemos dicho que esta persona de la cual estamos hablando, el Hijo de Dios, es Señor. Hemos dicho esto, hemos dicho que Él fue concebido del Espíritu Santo de una manera milagrosa. Y en este sentido hemos dicho que Él fue un hombre y también hemos dicho que también fue Dios. Es decir, Él fue completamente hombre y completamente Dios. Es lo que hasta ahora hemos declarado. Hemos dicho que Él padeció bajo Poncio Pilato, es decir, que Él sufrió. Y hemos dicho también que Él fue crucificado. En ese sentido, decimos que Él experimentó también la muerte. Y si recuerda la última vez, la última enseñanza que tuvimos respecto al credo, vimos que Jesús descendió a los infiernos. Eso fue lo que vimos puntualmente la última vez. Descendió a los infiernos. Y recordemos que cuando dice que descendió a los infiernos, simplemente está aseverando que descendió a la muerte. Esto es importante decirlo porque Jesús no descendió a un lugar de tormento, no descendió a un lugar de tormento como erróneamente se ha creído por algunos. Así como el cuerpo de nuestro Señor esperó en el sepulcro, asimismo su alma esperó separada de su cuerpo en el Hades. Esto es en el lugar de los muertos, en el seno de Abraham, listo para dar ese glorioso grito de victoria. Es decir, Cristo venciendo la muerte. Pero ¿qué sigue, hermanos, después de decir que Jesús murió? ¿Qué sigue después de decir que Jesús descendió a los infiernos? Bueno, lo que sigue en el credo es confesar, declarar que Él resucitó, que el tercer día resucitó de entre los muertos. Que el tercer día Él resucitó de entre los muertos. Él, hermanos, ciertamente no permaneció muerto. Estuvo muerto, obviamente, estuvo muerto, pero el tercer día Él resucitó. Decir que Jesús resucitó de los muertos significa que su cuerpo, que estaba muerto, fue vivificado. Que su cuerpo fue vivificado. La tumba, hermanos, vacía de Cristo también nos da a nosotros un testimonio muy elocuente de la resurrección corporal de Jesucristo. Hermanos, la tumba vacía de Cristo también para nosotros ciertamente es sinónimo de gozo y de alegría. Debería ser así. La tumba vacía de alguien podría significar quizás una falta de respeto hacia esa persona o hacia esa familia, o una violación a la intimidad, y sin lugar a dudas causaría mucha tristeza de los seres allegados de esa persona al no tener un cuerpo sobre el cual, o un lugar, una tumba sobre el cual ir y llorar a sus muertos. Pero en el caso, hermanos, de los creyentes, la tumba vacía de Cristo, como les dije, es ciertamente causa de gozo y alegría. ¿Por qué? Porque nuestro Rey, nuestro profeta, nuestro sacerdote resucitó, ha resucitado. Y el punto que les dije, hermanos, habla de que la resurrección de Jesucristo es el corazón de nuestra fe. ¿Pero por qué? ¿Por qué sería la resurrección de Cristo el corazón de nuestra fe? Bueno, porque la resurrección de Jesús es lo que hace que el cristianismo, hermanos, sea único de entre todas las demás religiones. Por eso, puntualmente, ¿por qué la resurrección de Jesucristo decimos que es el corazón de nuestra fe? Porque el tema de la resurrección, hermanos, la resurrección de Cristo, es lo que hace que el cristianismo sea único y diferente a todas las demás religiones. Hermanos, sin la resurrección de Jesús, el cristianismo sería como cualquiera de las otras religiones del mundo. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces, hermanos, todas las promesas que Cristo dio, cada una de sus palabras, habrían quedado invalidadas, todas, sin excepción. En conclusión, estaríamos delante del hombre más mentiroso de todos los tiempos, porque prometió muchas cosas, dijo muchas cosas que iba a hacer. Pero si Él no hubiera resucitado, ciertamente lo hubiéramos podido haber catalogado de esa manera, pero gloria a Dios, hermanos,
que no es así, pues Cristo resucitó. Vayamos, hermanos, a 1 Corintios, capítulo 15, versículo número 14. 1 Corintios, capítulo 15, versículo número 14. El apóstol Pablo dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Hermanos, Jesús dijo muchas cosas, dijo muchas promesas y quiero recordar algunas. Él prometió, por ejemplo, descanso y consuelo. Él prometió vida eterna. Prometió la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él prometió paz. Él prometió que seríamos escuchados al orar. Él prometió que seríamos guiados por Él. Él prometió también vida abundante. Y esas, hermanos, solamente son una de las pocas cosas que Él prometió. Fueron muchas. Pero quiero, hermanos, que nos pongamos en el escenario de un Jesús no resucitado. Pongámonos en ese escenario. En el escenario de un Jesús vencido por la muerte. Pongámonos en ese escenario un momento. Le pregunto, ¿cómo podría usted tener descanso y consuelo si aquel que dijo que me lo daría no cumplió con su palabra cuando dijo que iba a resucitar al tercer día? ¿Cómo podría tener vida eterna si aquel que dijo que era la vida fue vencido por la muerte? ¿Cómo podría ser escuchado por el Padre y tener paz con mi Dios si aquel que dijo que era el mediador entre Dios y los hombres terminó siendo completamente un fraude, completamente vencido por la muerte? ¿Cómo podría creer que la presencia del Espíritu Santo es real en mi vida si aquel que prometió que lo enviaría no tuvo el poder para vencer la muerte? ¿Lo ve, hermano? Ve la importancia de la resurrección de Jesucristo. Por eso es que decimos que la resurrección de Jesús es el corazón de nuestra fe. Pues sin la resurrección, nuestra fe sería totalmente inútil. Si Jesús no hubiera resucitado, todas nuestras creencias no tendrían ningún fundamento. Pasarían a ser un mito más, como cualquier otra historia que usted puede escuchar, y nuestra esperanza de vida sería en realidad un completo engaño, sería una fantasía. Nuestra esperanza tendría quizás la misma firmeza que una casa construida sobre la arena, como el ejemplo que puso el mismo Cristo. La resurrección valida todo lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. La resurrección pone un sello de veracidad sobre todas las obras de nuestro Señor, demostrando con esto que Él, Jesucristo, es el Hijo de Dios, con poder para vencer la muerte. Hermanos y amigos, creo que para nadie es un secreto que el peor enemigo que tiene el hombre, todos, sin excepción, humanamente hablando, y el que nadie ciertamente puede vencer, es la muerte. Ese es nuestro peor enemigo. Nadie va a poder vencerlo. Nadie. ¿Sabe por qué? Porque hagas lo que hagas, no vas a poder esquivar la muerte. No lo vas a poder hacer. Puedes comer sano, puedes seguir una rutina estricta de ejercicios, puedes tratar de controlar todo a tu alrededor para mantenerte seguro, puedes evitar ciertos lugares para correr algún tipo de peligro, puedes hacer todo esto que he mencionado, que obviamente para nada es malo, pero ¿sabes qué? Igual vas a morir, igual yo voy a morir. Igual ustedes van a morir. Es decir, ninguno de nosotros va a poder escaparse de la muerte. Nadie. Pero hermanos, hubo uno
Hubo uno que sí la venció, pues resucitó de entre los muertos, Jesucristo. Dios nos da la victoria sobre el pecado y la muerte, y por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos esa victoria. Es por eso que podemos afirmar que la resurrección de Cristo es fundamental en la vida de fe, es fundamental. Todo verdadero creyente debería creer esta doctrina, porque no es opcional, no es algo que puedes elegir si creer o no. Si no lo crees, simplemente tengo que decirte que eres un hereje, porque esta es una doctrina fundamental de la fe de la Iglesia. No es concebible para nada un cristiano que niegue al Cristo resucitado y se conforme solamente con un Cristo histórico que solo vino a darnos clases de ética y buen comportamiento. No es concebible. Si tú tienes un Cristo al cual simplemente te demanda que vivas una vida honorable, una vida de buen comportamiento, bueno, tú debes de saber que ese Cristo no es el Cristo de las Escrituras. Si tú tienes ese Cristo, debes saber que ese Cristo es una mentira. Ese Cristo no te salvará. Ese Cristo que te has fabricado no tiene el poder para librarte de la muerte. Y aquí hay algo importante que también señala el credo apostólico, y es que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. El Señor Jesucristo resucitó al tercer día. ¿Por qué? Porque es importante decir que fue al tercer día. Bueno, es importante porque la resurrección de Jesús al tercer día para nada fue una coincidencia. Para nada fue una coincidencia. No fue algo que sucedió al azar, no. Estaba obviamente dentro del plan soberano de Dios. Fue el cumplimiento de lo que se había prometido por el mismo Cristo. Vayamos al versículo que leímos inicialmente, hermanos. Lucas 24, versículos del 6 al 7. Lucas 24, versículos del 6 al 7. Hablando los ángeles que estaban en el sepulcro, dicen: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Que resucite al tercer día. Como vemos, eso también le recordaron los ángeles a las mujeres que fueron al sepulcro de Jesús, a ver a Jesús. Veamos también, hermanos, Mateo, capítulo 12, versículo número 40. Mateo 12, 40. Aquí Cristo hablando dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En este versículo Jesús hace una comparación entre su futura muerte y resurrección y la historia de Jonás con el pez, quien estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, como lo hemos leído, y aquí Jesús utiliza esa referencia para predecir que Él mismo estaría en la tumba por 3 días antes de resucitar, apuntando esto directamente a su muerte, a su sepultura y finalmente a su resurrección al tercer día, como finalmente ocurrió. Y acerca de esto que iba a pasar, esta resurrección, no es algo que exclusivamente nos hable solamente el Nuevo Testamento. Vayamos a Salmos 16, versículo 10, y veamos. Salmos 16, versículo 10, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y vayamos un poco más atrás a Job 19, versículos del 27. Job 19, versículos del 25
al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Como se puede observar, hermanos y amigos, el cumplimiento de esta profecía de la resurrección no es una novedad del Nuevo Testamento. No es una novedad del Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo ya se hablaba veladamente de esta verdad. Y ya en la venida de Jesucristo tuvimos más claridad y finalmente el cumplimiento de esta profecía. Y esto nos muestra entonces que la resurrección de Jesús fue parte del plan divino de nuestro Dios, por medio de la cual se propuso traer salvación a todo aquel que crea en Jesús y se arrepienta de sus pecados. Y esto me lleva a mi segundo punto, el fundamento de nuestra salvación y esperanza eterna. El fundamento de nuestra salvación y esperanza eterna. Vayamos a Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo número 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer en la resurrección no es solo aceptar un hecho histórico como lo es la resurrección de Jesucristo, es aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, confiando en su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. No es suficiente para nada creer en la resurrección como un evento histórico, porque al hacerlo solamente así, no sería tan diferente como, por ejemplo, aceptar que en la historia hubo una primera y segunda guerra mundial como un evento histórico. Es necesario creer de todo corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús. Y que ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo que actúa hoy en nosotros en nuestra salvación. Por tanto, creer, hermanos, en la resurrección es esencial para nuestra salvación, es esencial. No puede ser salvo y no creer en la doctrina de la salvación. Eso no es posible. Todo verdadero creyente cree de todo corazón que Jesús resucitó de entre los muertos y por tanto tiene puesta toda su esperanza en Él. Y también tengamos presente que la resurrección de Jesús no solamente es un evento histórico, como les mencioné, también es una realidad presente, para nosotros. También es una realidad que nos ayuda en nuestro caminar cristiano. También es una realidad de la cual nosotros podemos tomar para fortalecer nuestro espíritu en la lucha diaria para batallar, para pelear contra el pecado y contra las dificultades y pruebas que tengamos como creyentes. Eso quiere decir que el poder de la resurrección no solo nos promete vida eterna en el futuro, sino que también nos da el poder para vivir en el hoy, obviamente con la idea en nuestra mente de que hemos tenido la victoria por medio de Jesucristo a través de su gloriosa resurrección. Vayamos, hermanos, a Filipenses, capítulo número 3, versículo 10. Filipenses, capítulo número 3, versículo número 10. Lo voy a leer en la versión NBI y dice así: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Aquí Pablo, en este capítulo, dice que todo aquello de lo cual él se jactaba, lo consideraba como basura si se lo compara
con el privilegio de conocer al Señor Jesucristo. Además, Pablo aquí también nos comunica que la resurrección de Jesucristo fue un evento sobrenatural, porque en Él mismo actuó un poder que fue capaz de traer a alguien de muerte a vida. Por eso es que Pablo expresa su deseo de experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, porque él sabía que éste lo podía capacitar para vivir en santidad y obediencia a Dios. Hermano, usted debemos tener claro que los cristianos también, en la regeneración que obró el Espíritu de Dios en nosotros, también experimentamos el mismo poder de resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos. Nosotros podemos nacer de nuevo gracias a que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Vayamos ahora, hermanos, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En base a esto que hemos leído, también podemos decir que la resurrección de Jesús es la base de nuestra esperanza futura. Es la base para nuestra esperanza futura. Como sabemos, la salvación que hemos obtenido por medio de Cristo, podemos decir que tiene tres caras. ¿Cuáles son? Cuando las tres caras a las que me refiero es que yo puedo decir que fui salvado, puedo decir que estoy siendo salvado y también puedo decir que seré salvado por Dios. Es decir, alcanzaré la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y de todo esto, hermanos, la resurrección de Jesús es la base en la cual yo me cimento para tener certeza de que ocurrirá tal cual como mi Dios lo ha dicho. Puedo estar seguro entonces de que he sido salvado y de que seré salvado finalmente gracias a que Cristo ha resucitado. La resurrección de Jesús no es solamente un evento que los cristianos conmemoramos, es la esperanza que nos da ciertamente la fortaleza de saber que al final la muerte no tiene poder sobre nosotros. Y por consecuencia, en el Cristo resucitado tenemos garantía de vida eterna. La resurrección de Jesús, hermanos, es el hecho que transforma nuestra realidad y nos da una esperanza viva que ninguna otra religión del mundo puede ofrecernos. Es por eso que nosotros celebramos este día, el Día del Señor, con gozo y alegría, porque un día como hoy, nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, resucitó. Nosotros celebramos no a un Cristo crucificado, sino a un Cristo resucitado, que se levantó al tercer día, que se levantó triunfante. Nosotros no veneramos reliquias, no veneramos muertos, no celebramos a ningún hombre común. Nosotros adoramos a un Dios vivo y verdadero. El hecho de que la tumba de Cristo, hermanos, esté vacía es una causa ciertamente de gran gozo para todo el pueblo de Dios. Porque ahora nuestro Cristo, ya resucitado y habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, según la Escritura, por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Para qué se ha sentado? Para vivir siempre intercediendo por los suyos. Es decir, actualmente nuestro Señor está intercediendo por cada uno de nosotros. Y si usted es un creyente, si usted es un hijo de Dios, usted debe saber que el Señor Jesucristo está intercediendo por usted.
Además, algo que también tenemos por medio de Cristo, muy importante, es la bendición de la resurrección corporal. Y sí, hermanos, puede parecer a los ojos de los que se burlan del cristianismo, puede parecer una broma, un chiste, pero así como Cristo resucitó, todo aquel que ha sido salvado por la fe en el Hijo de Dios, también experimentará la resurrección para vida. También experimentará la resurrección para vida. Vayamos a Juan, capítulo 6, versículos del 37 al 39. Juan, capítulo 6, versículos del 37 al 39. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En un abrir y cerrar de ojos, los cuerpos de aquellos que murieron en Cristo serán resucitados para vida eterna. Eso es lo que declara la Escritura, hermanos. Nuestro cuerpo será semejante al de Jesucristo. Y aquí hay que decir que la primera persona en resucitar de entre los muertos y vivir para siempre es Jesucristo. La primera persona en resucitar de entre los muertos y vivir para siempre es Jesucristo. Aquellos que fueron resucitados en la época de Jesús y los apóstoles finalmente murieron. Todos ellos, sin excepción, todos ellos murieron. Pero todos los que hemos nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, tendremos, al igual que Cristo, una resurrección corporal para vida. Vayamos, hermanos, a Primera de Corintios, capítulo número 15, versículo 23. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo número 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hermanos, creo que leímos bien el pasaje, ¿verdad? El pasaje dice, les pregunto, el pasaje dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego María, su madre, y finalmente los que son de Cristo en su venida. ¿Dice eso el pasaje, hermanos? Obviamente, hermanos, eso no dice el pasaje. Pero ¿sabe usted que la iglesia de Roma, podríamos decir que entiende así ese pasaje? No les estoy diciendo que lo han cambiado, el versículo, y que pusieron lo que les leí, no, para nada. Ellos mantienen el versículo tal cual como usted lo tiene en su Biblia. Si decir que lo han cambiado sería en realidad mentirles, pero no lo han cambiado de la Biblia. Pero ustedes deben saber que ellos afirman la asunción a los cielos de la Madre del Señor. Es una doctrina, es un dogma de la Iglesia Católica. Y si es un dogma, es algo que tú debes creer necesariamente para poder ser salvo. Es como ellos lo entienden. Y para sustentar lo que les estoy diciendo, pueden ustedes, es obviamente público, el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla referente a esto puntualmente de la Asunción de la Virgen María, en el párrafo 974, dice puntualmente lo siguiente: la Virgen María, al terminar su vida eterna, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial, donde participa de la gloria de su Hijo resucitado, anticipando la resurrección de los demás miembros de su cuerpo. La asunción de la Virgen es una anticipación
de la resurrección de los fieles. Fin de la cita. Usted creerá, hermano, que esto tiene muchos años de haberse declarado como dogma, pero la realidad es que no. Fue recién declarado como un dogma a partir del año 1950. Es decir, no tiene más de 80 años, como un dogma de la Iglesia. Pero le pregunto, hermano, ¿esto dice la Escritura? Claro que no, la Escritura no habla de esto. La Escritura claramente declara que el anticipo de la resurrección de los fieles, las primicias, es solo y únicamente Jesucristo, no la Madre del Señor. Usted podría pensar, pero deben tener algún respaldo bíblico para decir eso. Bueno, le cuento que no. Pero también recuerde usted que la Iglesia de Roma, a más de la Escritura, también tiene como fuente de revelación inspirada a la tradición. Bueno, y es de allí desde donde han tomado para formular esta doctrina, de la cual no se tuvo ninguna referencia durante al menos los primeros 5 siglos de la historia de la Iglesia. Recién hay ciertas referencias a partir del siglo VI. Y dichas referencias, hermanos, están en libros apócrifos, es decir, no inspirados, que la misma Iglesia Católica inclusive los ha rechazado por no considerarlos inspirados, al igual que los otros libros que forman parte del canon. Y dichas referencias usted las puede encontrar, es público también, usted las puede leer, se encuentran en los textos llamados Transitus Mariae, ese es uno, y el otro, Evangelio de la Dormición, donde hay alusiones a este dogma de fe. Pero aquí obviamente hay que pensar algo importante, hermanos. Durante los 5 primeros siglos de la Iglesia, este asunto, este tema, no fue hablado, no fue discutido, no hay ninguna referencia puntualmente acerca de este dogma. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica lo formuló como un dogma? Evidentemente, al hacerlo así, están yéndose en contra del testimonio de la Escritura, con el único afán de darle un lugar a la Madre del Señor que ciertamente no le corresponde. En conclusión, en esta parte, hermano, que quede claro, la resurrección corporal de Jesucristo, la cual sí está registrada en el testimonio de las Escrituras, provee la garantía de que quienes creen en Él también se levantarán de los muertos. Y es necesario que sea así, porque cualquier otra enseñanza le quita la gloria a nuestro Dios. Y nuestro Dios, hermanos, no comparte su gloria con nadie. María obviamente va a ser resucitada juntamente con el resto del pueblo de Dios. Ella, al igual que todos aquellos que han muerto en la fe del Hijo de Dios, está esperando ese momento glorioso. Entonces dijimos en este punto que asimismo la resurrección de Jesús garantiza nuestra salvación y también garantiza esa glorificación futura de la cual estamos esperando, la cual está esperando todo el pueblo de Dios. Y a manera de conclusión, hermanos y amigos, puedo decir que un cristiano separado de la resurrección de Cristo es algo totalmente inconcebible. Por eso decimos que es el fundamento o el corazón de nuestra fe, porque lo diferencia de esta doctrina, nos diferencia de todas las demás religiones del mundo. Segundo, la resurrección de Jesús es de vital importancia en nuestra salvación, porque si Jesús siguiera muerto, si no hubiera resucitado, entonces seguiríamos siendo culpables y responsables de nuestros pecados. Si Jesús no hubiera resucitado, eso significaría que su sacrificio no fue aceptado por el Padre y por lo tanto no tendríamos esperanza de salvación en Jesucristo y no podríamos recibir ninguna de las bendiciones que Jesucristo nos dijo, nos prometió en su Escritura. Tercero, la resurrección de Cristo de los muertos cumplió todas las promesas de Dios. Ahora,
los cristianos ciertamente podemos esperar el fin de los tiempos, cuando Cristo destruirá la muerte para siempre, una acción que Él empezó con su resurrección de entre los muertos, la cual también nosotros vamos a experimentar. Y finalmente, el credo de los apóstoles, el cual es un credo eclesiástico universal, como lo vimos en su momento, declara acertadamente esta verdad fundamental para nuestra vida de fe y salvación, lo cual asienta más la verdad de que es un credo que resume de manera concisa y fiel las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Y a manera de aplicación, amigo que estás aquí, sin Cristo, quiero que sepas algo. Tú también experimentarás la resurrección. ¿Cómo? Me podrás decir, ¿cómo es que yo voy a experimentar la resurrección? Y sí, tú también experimentarás la resurrección, pero la diferencia es que la resurrección la cual tú vas a estar experimentando será una resurrección para condenación eterna, a diferencia de los creyentes que resucitarán para vida. Ese es el pago para todos aquellos que han violado la ley de Dios, la resurrección para condenación eterna. Para todos aquellos que han violado la ley de nuestro Dios y se han negado a confesar a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Y tú debes saber que si tú estás aquí sin Cristo, entonces eres digno del justo juicio de Dios. Eres digno de que Dios te condene eternamente alejado de su presencia. Puede darte miedo y debería darte miedo esto, pero más allá de eso, el día de hoy quiero decirte que tú puedes librarte de la condenación eterna. Tú puedes escapar de la ira de Dios que está sobre ti. ¿Cómo? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, lo puedes hacer únicamente por medio del Cristo resucitado. Por medio del Cristo resucitado. Ven a Él y declara confiadamente que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Entonces, dice la Escritura, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida que eres salvo. Entonces, ven a Cristo creyendo que puedes encontrar perdón en Él. El mensaje de la resurrección para ti el día de hoy es perdón de pecados por medio de Jesucristo. Y este perdón es un perdón real. ¿Cómo puedes garantizarme que es real? Mira al Cristo resucitado. Esa es la evidencia de que tus pecados pueden ser perdonados. Esa es la garantía de que verdaderamente pueden ser perdonados. Tus pecados están perdonados si crees en Él. Y por lo tanto estás completamente seguro en Él si verdaderamente has creído. Hermanos, la Escritura dice que nuestro Redentor vive. Él resucitó. Y esa es una verdad, hermanos, poderosa de la Escritura. Con esto en mente le pregunto, ¿realmente esta verdad ha transformado nuestra vida como lo hizo, por ejemplo, con nuestros hermanos del pasado? ¿Esta verdad realmente ha transformado nuestra vida como lo hizo, por ejemplo, con nuestros hermanos en el pasado? Quiero darle dos ejemplos de estos hermanos. ¿Se acuerda del apóstol Pedro? El Pedro de los evangelios, hermanos, es muy diferente al Pedro que usted puede ver en el libro de los Hechos. Es un Pedro muy diferente. El Pedro de los evangelios, en resumen, era un cobarde que negó al Señor. Pero el Pedro de Hechos es un Pedro valiente, que predicó sin temor ante miles de personas el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Se acuerda de Pablo?
perseguidor de la iglesia, obligaba a otros que niegan al Señor, daba su consentimiento para asesinar a los seguidores del Señor. Pero conforme avanza la narrativa de la Biblia, usted se va a encontrar con un Pablo diferente. Se encuentra con un Pablo predicando en las iglesias del Señor, predicando a Cristo, predicando el Evangelio de Cristo. Y usted lo puede ver cómo él finalmente escribió la mayoría de las cartas que tenemos actualmente en nuestras Biblias. ¿Qué pasó con estos dos hombres? ¿Qué pasó con ellos? De cobarde a valiente, de perseguidor a fiel predicador de Jesucristo. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, ellos se encontraron con el Cristo resucitado. Ellos se encontraron con el Cristo resucitado. Eso es lo que hizo la diferencia en sus vidas. Ellos vivieron bajo el poder de la resurrección de Jesús. Y es evidente, la transformación de ellos es totalmente evidente. Eso es lo que en realidad hizo la diferencia. Y mis hermanos, nosotros al día de hoy estamos viviendo en el poder de la resurrección de Jesucristo. Seguramente, hermanos, muchos no estemos dando la talla, es muy probable. Pero, hermanos, tengamos ánimo en saber que nuestro Cristo venció. Al igual que Él venció también la muerte, nosotros también podemos vencer cualquier tentación bajo el poder de Jesucristo y bajo la idea y seguridad de saber que Él ha resucitado y triunfado. Podemos entonces, hermanos, nosotros superar cualquier prueba o tentación en su nombre. Nuestro peregrinaje, hermanos, en este mundo muchas veces puede estar lleno de muchas cosas, dolor, heridas, desilusiones, desánimo, pero nuestro Dios ha prometido que su vara y su cayado nos protegerán, que Él será nuestro pastor y nos guiará. Entonces, hermanos, miremos al Cristo resucitado. Miremos al Cristo resucitado y encontremos en Jesús la esperanza y la fuerza que necesitamos para transitar en este mundo. Nosotros, según la Escritura, somos testigos del Cristo resucitado. Siendo así, hermanos, entonces vivamos como dignos testigos de nuestro glorioso Salvador, nuestro Cristo resucitado. Y finalmente, hermanos, quiero leer para ustedes Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 4, que dice así: Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Con Él en gloria. Amén, hermanos. El Señor bendiga su palabra. Oremos.